continuar con las actividades. Iniciamos con el doctor Fernández Bretón. Les voy a leer una breve semblanza. El doctor Fernández Bretón es un destacado matemático con una sólida trayectoria académica y de investigación. Actualmente se desempeña como profesor en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, donde ha impartido una amplia variedad de cursos a nivel licenciatura y posgrado. Su formación académica incluye un doctorado en matemáticas por la York University de Canadá, una maestría por el posgrado conjunto de la UNAM y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y una licenciatura por la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Politécnico. Además, realizó estancias postdoctorales en prestigiosas instituciones como la Universidad de Michigan, la Universidad de Viena, el CIMBESTAB y la UNAM. El doctor Fernández Bretón es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, lo que refleja su destacada producción científica en revistas indexadas. Ha participado en ponencias internacionales y nacionales por invitación y ha sido árbitro para diversas revistas especializadas. Su área de especialización es la lógica matemática, un campo que le apasiona por la sensación de certeza y maravilla que produce la comprensión de las demostraciones matemáticas. Como docente, disfruta cuando sus alumnos logran superar sus dificultades y alcanzan la comprensión. En su ponencia, el doctor Fernández Bretón abordará la teoría de permutaciones utilizando el cubo de Rubik como herramienta didáctica. Esta elección refleja su interés por combinar sus conocimientos matemáticos con sus aficiones, buscando acercar conceptos complejos al público de manera accesible y entretenida. Doctor, le dejo el auditorio. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, bueno, muchas gracias por la presentación. Ahí gracias por lo de destacado. Bueno, pues me da gusto estar aquí de nuevo. Creo que es la tercera vez que me invitan en el marco de este Día Internacional de las Matemáticas. Y pues siempre me da gusto volver. Para los que no sepan, pues yo di clases aquí un tiempito y siempre daba mate discretas. Si de alguna manera sufrían con esa materia, pues bueno, aquí van a sufrir un poquito menos. Voy a tratar de hacerlo más didáctico. Bueno, entonces voy a empezar. Bueno, recordemos cuando yo digo cubismo, pues me refiero no a la corriente esta en pintura, sino a esto, ¿no? A la gente que es aficionada a resolver cubos de Rubik. Y bueno, en particular hoy voy a hablar de una versión, una forma especial de armar el cubo, que es lo que conocemos como a ciegas. Entonces, para contrastar un poco, bueno, yo traía aquí un video, pero déjenme ver porque se me apagó aquí la pantalla. Bueno, primero para que entremos en contexto, pues les voy a mostrar un ejemplo de pues la resolución usual del cubo Rubik con vista. Uno está viendo el cubo todo el tiempo y uno trata de hacerlo lo más rápido posible. Este es un clásico, fue un récord mundial que este hombre se llama Felix Semdex de Australia. No sé de cuándo, tiene ya varios años, pero bueno, ahí está el ejemplo. Bueno, pues como pueden ver es exactamente lo que les dije, ¿no? La idea es resolverlo lo más rápido posible. Uno en todo momento, de hecho, si se fijan, él no inicia el cronómetro desde el principio. Al principio está observando el cubo. Normalmente se les dan 15 segundos para inspeccionar, para empezar a planear cómo van a empezar, y bueno, de ahí pues ya ellos activan el cronómetro y comienzan. Y ahora, pues para contrastar, también es otro australiano, se llama Charlie Higgins. Esto también fue en su momento un récord mundial. Pues van a ver que es distinto el formato. A lo mejor tengo que hacer esto. Ándale. Bueno,
Entonces, características importantes, esta es otra forma de resolver el cubo. Bueno, la gente que le gusta esto y que incluso va a competencias, esta es una categoría por sí misma. Y pues si se dan cuenta, es diferente aquí. Desde que destapa el cubo ya está corriendo su tiempo. Ahí podemos ver, destapa el cubo, está corriendo su tiempo y no lo está moviendo. Mientras puede ver el cubo, no lo puede a su vez mover las piezas. Esa es la etapa, bueno, ya después se tapa los ojos y lo resuelve. Entonces quiero enfatizar que no hay nada misterioso acá. Luego la gente habla de resolverlo con los ojos cerrados y pues yo no sé si se imaginará que es telepatía o que es al tacto, pero no, en realidad es, primero uno observa el cubo, uno esencialmente tiene que memorizar la configuración, cómo está revuelto, y después viene la etapa donde se tapan los ojos y bueno, tiene que resolver todo pues tal cual como lo memorizó. Es como un pequeño errorcito en la resolución, pues lleva a que al final esté totalmente revuelto. Hay una tasa muy alta en estas competencias, pues de intentos que terminan sin contar, porque pues realmente no pudieron resolver el cubo, ¿no? Bueno. Entonces, pues un poco para mostrar el contraste, pues sobre todo porque voy a tratar de más o menos explicar cómo es que uno puede lograr algo así, ¿no? Memorizar un cubo y luego todavía, sin ver lo que está pasando, pues ir acomodando todas las piezas en su lugar. Entonces, la manera usual de hacerlo, no sé si por ahí pasé un cubo grandote, ¿quién lo tiene? No sé si me lo puedan prestar. Ah, bueno, pero ya lo estaba resolviendo, lo quería tener revuelto. Si quieres, muévanle un poquito. Bueno, la forma usual de resolverlo, hay varios métodos, pero todos tienen en común que uno va pues resolviendo por partes. Y una cosa muy importante es que mientras va uno resolviendo ciertas partes del cubo, pues en el fondo uno está ignorando todo lo demás. Como tienes a tu disposición la posibilidad de ver lo que está pasando, por ejemplo, en el método más común, más usado es bueno, en inglés le llaman CIFOP, también es Friedrich, bueno, ella es la que más promueve este método. El primer paso es armar una cruz. Como pueden ver bueno, lo primero que hay que notar es que las piezas del centro siempre están en su lugar, aunque no lo mueva. Uno puede estar girando y las piezas del centro siempre quedan en su lugar, entonces eso es como el primer marco de referencia, y lo primero que hace uno es eso, elegir una pieza del centro y armar lo que llaman la cruz, es decir, colocar alrededor de esa pieza las 4 aristas que corresponden. En el lenguaje del cubo, estas se llaman aristas y estas esquinas, y los centros son centros, ¿no? Entonces, por ejemplo, le harían así. Bueno, y creo que así ya está como allá, se ve la cruz. Y lo que este dibujo aparte me ayuda para enfatizar eso, que mientras por ejemplo yo armo la cruz, únicamente me concentro en las 4 piezas que quiero acomodar en su lugar. Lo demás ni siquiera lo veo, no me importa dónde quede, no me importa cómo se acomode, porque es hasta después de terminar ese paso que empiezo a ver lo que sigue. Lo que sigue sería, si se dan cuenta, la cruz me da mucho más, si está correctamente colocada. Ya tengo aquí, se van a formar 4 líneas, entonces el siguiente paso pues es acomodar 1, 2, 3, 4 parejas de piezas en su lugar, así. Ahí está, por ejemplo, así coloca uno un par de piezas, ¿no? Y ya completó totalmente una esquina, y un poquito más. Y bueno, repites esto 4 veces.
y así queda, ¿no? Entonces el siguiente paso es ese, le dan la vuelta, la cruz ya quedó abajo, pero es esencialmente completar dos capas. Por cierto, eso es lo que significa CFOB, ¿no? C es de cruz, F es en inglés first two layers, las dos primeras capas. Y luego el siguiente paso es la O, que significa orientación de la última capa, y lo que eso significa es que si lo hice todo correctamente y si empecé con la cruz de color blanco, del lado opuesto voy a tener el centro de color amarillo. Y voy a tener las últimas piezas, son las últimas pues 8 piezas que todavía no están acomodadas en su lugar. Entonces el acomodo se hace en dos pasos. Primero, pues todas las piezas que faltan tienen algo de amarillo. Entonces lo primero que hago es simplemente orientar que toda la capa de arriba quede amarilla, aunque las piezas posiblemente todavía no estén en su lugar, así. Entonces, como pueden ver, ya quedó la capa amarilla, sin embargo, no está, todavía hace falta el último paso. Entonces ahí está el penúltimo paso, orientación, y la P del final es de permutación. Ahora sí hago la última permutación para que ya queden en su lugar las piezas restantes. Así, ¿no? Entonces, lo principal que hay que tomar en cuenta pues es ese asunto de que en estos tipos de resoluciones, conforme voy resolviendo algunas piezas, yo realmente ignoro las demás y bueno, hago movimientos y no me importa que se desacomode todo, porque más adelante tengo la posibilidad de ver y planear de nuevo qué es lo que voy a hacer para acomodar lo que falta. Cuando uno hace esto a ciegas, pues algo así no funciona, porque uno memoriza primero el cubo y después cuando te tapas los ojos, pues en el momento en que hagas un movimiento mal, pues seguramente ya lo que memorizaste no va a servir de nada. Entonces lo que necesitas es otra forma de hacer esto de una manera mucho más controlada, de modo que al mover piezas realmente solo se muevan unas poquitas. Bueno, por cierto, no sé si Alejandro, yo no me aventé porque me tardo mucho, 3-4 minutos, pero aquí Alejandro nos va a ayudar a mostrarles cómo se hace el cubo a ciegas. Por ahí dejé un cubito, este era el cubote, por ahí también dejé un cubito para que me lo revolvieran. Y bueno, vamos a tratar de guardar silencio, típicamente es lo que se solicita en estas competencias porque pues la memorización requiere mucha concentración. Cuando gustes, Alejandro.
de la última parte. El aplauso, ¿qué le faltó? Le faltaron nada más como 3, ¿no? Bueno, se ven 4 aristas desacomodadas, pero en realidad una es como que la que siempre usamos para estar mandando ahí una pieza y después al lugar que le corresponde. Entonces en realidad son solo 3 pequeños errorcitos. Este es tuyo, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, desde luego en una competencia pues esto ya es, no terminó, ¿no? Es como si su tiempo hubiera sido infinito. Por si sentían que el profe es muy rudo cuando les tacha todo, aunque el procedimiento esté bien, pero por un errorcito, bueno, es un poquito más rudo acá. Bueno, entonces, como les decía, primera fase se tiene uno que memorizar el cubo. No voy a hablar mucho de eso, va a ser muy breve, me interesa más la otra parte, que es cómo acomodar las piezas perturbando mínimamente el cubo, porque ahí es donde entra un poquito más la teoría matemática. Sí, tengo ahí otro video. Entonces, ya nada más para terminar, ya ven que con lo del Trump y los aranceles, pues están recomendando consumir nacional. Entonces, este es pues uno de los competidores que tenemos en México, se llama Valentín Holguín, es poseedor del récord nacional. Bueno, pues como pueden ver es muy rápido. Por cierto, él rompió el récord nacional apenas en una competencia este sábado. Es una cosa que todavía no cumple ni una semana. Bueno. Ok, entonces, bueno, rápidamente, porque esto no es tan matemático, pero bueno, también es interesante cómo memoriza uno. Pues realmente no es que tenga una memoria fotográfica, ni que piense uno en rojo, verde, azul, ni eso, sino que más bien uno se acostumbra a tener esta clave de letras. A cada posición en el cubo le corresponde una letra. Ustedes las ven repetidas porque fundamentalmente pues las esquinas se comportan de una forma y las aristas de otra. Entonces no hay tanto problema en repetición, uno se acuerda es la esquina M y la arista M. Pero de ahí en fuera pues cada esquina le toca una letra distinta. Y a cada arista le toca una letra distinta, y entonces pues lo que uno hace es empezar a ver, pues ves en algún lugar, y dices, esta donde debería de ir, esta de acá es la Q, va acá, esta donde debería de ir, esta de acá es la E, y empiezas a recordar Q, E, y empiezas de esa forma pues a memorizar las letras, y eso te dice cómo está configurado el cubo. Aquí hice un ejemplito, saqué una revoltura, y calculé pues la secuencia de letras que les corresponde. 2 secuencias, estas son las aristas y estas son las esquinas. Si se dan cuenta, tiene sentido que esta sea más larga que la otra, porque hay más aristas que esquinas, ¿no? ¿Cuántas esquinas tiene el cubo? Pues 4 arriba y 4 abajo, son 8 esquinas. Pero ¿cuántas aristas tiene? Tiene 4 en esta capa, 4 en la del medio y 4 abajo, son 12, ¿no? Entonces siempre hay más aristas que esquinas, suele ser una secuencia más larga. Y bueno, para recordar, lo que uno hace es transforma esto en palabras, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que yo hubiera hecho. Y así recuerdo, cada palabra es un par de letras, y así es como recuerdo pues las letras que corresponden. Cuando uno hace competencias de múltiples cubos a ciegas, pues uno memoriza desde 2 hasta pues los más acá, unos 50 cubos. Entonces ya empieza uno a... Tienes tu lugar especial en tu mente, donde en vez de palabras, pues esos son imágenes, y ya vas recorriendo un caminito, y así es como después te vas acordando. No hay una, pues como forma estándar de decir qué palabra le corresponde a qué par de letras, eso es muy personal, lo que les funcione para recordar. Por ejemplo, Kefla pues es un personaje de Dragon Ball Super. Cada quien conforme practica va armando su propia correspondencia entre letras y palabras, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, eso aparte, ya sabe uno cómo está el cubo, ya sabe uno, pues, cada una de las piezas en dónde debería de colocarla. Pues vamos a hablar un poco más de la parte abstracta. ¿Qué es una permutación? Es el tipo de cosa que hacemos cuando
cuando movemos el cubo. En general, en abstracto, bueno, el término matemático, una permutación es cualquier forma de reacomodar objetos pensado de manera abstracta, como lo pensaría, bueno, pues como ustedes ya han de saber que en sus clases de matemáticas, pues un vector ya no es una flecha, es una cosa abstracta y todo es abstracto. Pues lo mismo acá, es simplemente un reacomodo pensado de forma abstracta. Yo en esta plática las voy a representar así, las permutaciones. Entonces la idea es que yo tengo en este caso 7 objetos y aquí están los 7 objetos en el orden original y acá está lo que sucedió después de reacomodarlos. Este arreglo de 2 por 7 representa una permutación, ¿sale? Y desde luego en el cubo cada movimiento pues cuenta como una permutación. Y bueno, no solo un movimiento sencillo así, también una secuencia de varios movimientos, pues de manera global permuta de alguna forma. Por ejemplo, algo así, ¿no? Entonces, bueno, eso también sucede en la versión abstracta. Estos reacomodos, bueno, hay una sigma, normalmente voy a usar letras griegas, sigma, tau, etcétera, para representar permutaciones. Y existe esa noción de que si tú tienes 2 permutaciones, puedes primero aplicar una y después la otra, puedes hacer primero un reacomodo y después el otro, y pensar en el resultado total como un solo reacomodo, así en abstracto, ¿no? Y eso lo denotamos como multiplicación. Para los que sepan permutaciones, mi notación está toda al revés, lo traté de hacer así para ser más intuitivo. En matemáticas se escribe, si aplicas primero sigma y después tau, escribes al revés, tau y sigma, pero bueno, yo lo decidí hacer así. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué pasa? Primero aplico sigma y después aplico tau. ¿Qué hace sigma? Por ejemplo, el primer objeto, el reacomodo sigma lo manda hasta acá, hasta la posición del último. Después aplico la otra permutación, esa otra permutación agarra lo que está en el último lugar y lo regresa al primero. Entonces globalmente lo que le pasó a esta letra es que se movió para acá y después de regreso quedó en su mismo lugar, ¿no? Esto es lo que represento aquí, es la acción conjunta de hacer esto primero y después esto. A ver, un ejemplo menos trivial, por ejemplo la E. ¿Qué pasa con la E? Sigma la regresa a la tercera posición, después del reacomodo queda en la tercera posición. Tau lo que hace es agarrar lo que sea que esté en la tercera posición y mandarlo a la quinta posición. Es otro ejemplo trivial porque entonces al final se quedó quieto. No, a ver, algo que no se quede quieto, la F por ejemplo. La F, ¿qué hace sigma? F la mueve a la segunda posición y luego tau agarra lo que sea que haya estado en la segunda posición y ya no lo mueve más. Entonces globalmente F se movió acá y después se mantuvo. Globalmente F ahí es donde termina, después de hacer estas 2 permutaciones, que ahora ya las considero como una sola, ¿no? Entonces la gracia en matemáticas pues es que como tenemos poder de abstracción, pues esto nos permite hacer más y más cosas. Esto ya lo pienso yo como una multiplicación, y bueno, es un poquito como cuando multiplican matrices, nada más aquí es pues hacer reacomodos y luego otros reacomodos. Y pues una cosa que funciona, es muy útil, es saber que si yo por ejemplo voy a hacer 3 reacomodos, pues no importa de qué forma los agrupe, ¿no? Y eso indica que si en vez de 3 voy a hacer, no sé, 10 reacomodos, tampoco importa de qué forma los agrupe. Entonces puedo escribir esos 10 uno tras del otro y no me tengo que preocupar por ponerle paréntesis en ningún lado. Ya sé que como lo quiera hacer, me va a dar el mismo resultado. Con lo que sí hay que tener cuidado es en qué orden acomodo las permutaciones. Porque pues resulta que aquí hay que tener cuidado con el orden. Estas sigma y tau son las mismas de la diapositiva pasada, ese producto pues ya lo calculé. Y aquí está al revés, si yo hubiera hecho al revés, primero tau y después sigma, ¿no? Entonces, no sé, por poner un ejemplo, la B, la letra B ya vimos que sigma la manda para acá y después le cambié la tau. No, al revés. Me interesaba la letra F. La letra F fue la que en la diapositiva pasada calculamos. Sigma la manda a la segunda posición,
tau después la segunda posición no la mueve, entonces hacer sigma y luego tau, lo que le hace a la letra F es dejarla aquí en la segunda posición. Mientras que si por otra parte lo hago al revés, primero hago tau, ¿qué hace tau? Pues la F la manda a la cuarta posición, y después sigma agarra lo que esté en la cuarta posición y ya no lo mueve. Entonces globalmente, si hacer tau primero y sigma después, la F pues termina acá, ¿no? Entonces en un orden termina por acá, en el otro orden termina en un lugar distinto, y bueno, así pasa en general. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque aplicar permutaciones en un orden o en el otro pues me da resultados distintos. Eso está muy claro en el cubo. Ustedes pues si alguna vez han jugado poquito con uno y han visto que bien rápido se revuelve bien feo, pues es porque justamente si hacen un movimiento y luego el otro, después aunque recuerden qué hicieron, si lo deshacen pero en el orden opuesto, pues no regresa a la posición original, ¿no? Y bueno, de nuevo, es un poco como cuando multiplican matrices. Eso ustedes sí lo han de saber, varios de ustedes, que cuando multiplican matrices, pues igual, ahora sí tengo que tener cuidado con el orden en el cual las escribo. Pasa igual con las permutaciones. Bueno, esto ya es para los que sepan un poquito más de matemáticas. Las permutaciones forman un grupo, eso significa que hay una permutación que consta de no hacer nada. Eso, si pienso, bueno, si pienso en números es como el 1, si pienso en matrices es como la matriz identidad. En el caso de las permutaciones es esta. Multiplicar por esta pues no cambia nada. Si yo hago cualquier sigma y después esta que ya no cambió nada, es lo mismo que si solo hubiera hecho sigma, ¿no? Y bueno, una vez que tengo algo que es como el 1, como la matriz identidad, pues también está la noción de invertir una permutación, de deshacer lo que originalmente hizo la permutación original, ¿no? A diferencia de las matrices, que hay toda una teoría de cuándo son invertibles y cuándo no, con permutaciones, o de los números reales, por ejemplo, que pues el 0 no es invertible, no existe tal cosa como 1 entre 0, los otros números sí, pero en el caso de permutaciones no hay ninguna restricción. Toda permutación tiene su inverso, nada más tengo que ver qué hizo y pensar cómo deshacer eso. Un poquito la heurística sería: permuten estas dos filas, intercámbienlas y ya después nada más acomodan la fila de arriba pues en orden y ya obtienen la inversa. Bueno, y ahora sí viene la base de que podamos pues resolver el cubo de estas formas tan sorprendentes. Esto ya es un poquito de teoría matemática, bueno, para los... Aquí hay matemáticos, ¿no? Algunos. Descomposición de permutaciones en ciclos, ¿no? Se puede descomponer una permutación en componentes sencillos. De nuevo, por analogía, igual que por ejemplo un número entero lo puedo escribir como multiplicar puros primos. Los primos son como esos ladrillitos fundamentales de los cuales se forman los demás números. Las permutaciones, los ladrillitos fundamentales serían las permutaciones cíclicas. Esta es una permutación cíclica. ¿Qué es lo que pasa? A va a dar a la posición de G. G a su vez va a dar a la posición de E. E a su vez va a dar a la posición de C. C a su vez va a dar a la posición de A. Y las demás letras se quedaron quietas. Esto normalmente se representa así y es pues la idea intuitiva. Nada más agárrate estos y permútalos cíclicamente, ¿no? Este va para acá, este va para acá, este va para acá y de regreso. Y bueno, toda permutación se descompone así. Si yo veo mi permutación esta que era más o menos al azar, ¿qué pasa con A? Va a dar acá. Bueno, ¿y qué pasa con esta G? Va a dar acá. ¿Y qué pasa con esta E? Va a dar acá. Y esta C va de regreso. Entonces ese es un primer ciclo. Y bueno, ese ciclo, por ejemplo, no me dice qué le pasa a la letra B. Ah, pero la letra B va a dar a F y F va a dar de regreso a B. Ese es otro ejemplo de ciclo. Es un ciclo muy sencillito, solo de dos cosas. Es solo un intercambio de dos. Y bueno, si uno analiza la sigma se da cuenta que ya ninguna otra letra se movió. Entonces realmente la sigma la puedo pensar como simplemente la multiplicación de estos dos ciclos. Y estos dos ciclos sí conmutan, no importa cuál haga primero, porque pues uno de ellos mueve ciertas cosas, el otro mueve otras cosas y no tienen nada en común. Entonces pues
realmente no importa en qué orden lo haga. Eso también se ve en el cubo. Si yo muevo la capa de arriba y luego la de abajo, pues no tiene nada en común, no interfieren uno con el otro, entonces bien podría haber hecho primero el movimiento de abajo y después el de arriba, ¿no? Ok, bueno, entonces antes de seguir, los ciclos pues llevan el apellido de cuántas cosas se están permutando cíclicamente. Este es un 4 ciclo y este pues sería un biciclo que también se llama transposición. Y yo voy a usar la palabra transposición porque estoy acostumbrado. Entonces recuerden, transposición solo es, agarré solo dos cosas y las intercambié, lo demás lo dejé en su lugar. Resulta que pues incluso los ciclos más largos yo los puedo ver como un montón de transposiciones, ¿no? Aquí, bueno, quizá debía haber traído algo más didáctico para que se viera, pero, pues lo tengo acá, a ver. 4 objetos. Los quiero permutar cíclicamente así, o sea que quiero que este acabe acá y los demás recorridos. Bueno, ahí dice que es lo mismo que si primero nada más intercambio estos dos y después intercambio este con este y finalmente este con este, y efectivamente quedó permutado cíclicamente, ¿no? Entonces ese ciclo grandote pues lo puedo hacer simplemente cambiando de dos en dos, y esa es la idea clave. Yo puedo, cualquier permutación, bueno, si lo puedo hacer con un ciclo, lo puedo hacer con todos, y entonces también lo puedo hacer con cosas que sean multiplicar ciclos entre sí. Pues nada más cada ciclo lo sustituyo acá en la expresión algebraica. Por eso es muy útil, es muy potente el álgebra, ¿no? Uno la subestima, pero pues hasta los 1600, 700 todavía no había álgebra, y cuando hacían cosas así como encontrar un número, decían con puro texto, encuentre un número que al multiplicarlo 3 veces y dividirlo entre 4, y eso no era muy eficiente. Realmente es bueno, es una herramienta, no es un martillo ni una tablet, pero es realmente tecnología abstracta que nos da más poder para hacer más cosas, ¿no? Bueno, entonces esa es la clave. Entonces cualquier permutación, cualquier reacomodo, lo puedo pensar como simplemente haber hecho un montón de reacomodos de dos en dos. Nada más intercambié de dos en dos las cosas un montón de veces. Bueno, y no solo eso, esto ya es un poco, esta es esta, esta es esta, esta es esta, y aquí lo que hice fue intercambiar B, F, lo reescribí como estos 3 intercambios. ¿Por qué? Porque de esa forma todos los intercambios involucran la letra A. Es decir, yo puedo agarrar una posición privilegiada y no importa cuál reacomodo de los objetos me den ustedes, yo lo puedo hacer simplemente intercambiando esta con otras, y luego esta posición con otra, y luego, y así, hago eso el suficiente número de veces y obtengo la permutación deseada. Entonces eso es lo que normalmente se hace cuando uno resuelve el cubo a ciegas. Uno memoriza dónde debería ir cada pieza, y uno tiene una forma, tienes una pieza distinguida que le llamamos buffer, y uno sabe cómo intercambiar esa con cualquier otra. Déjenme les muestro rápidamente. Por cierto, ¿cómo no hace tiempo? ¿Todavía? Bueno. Es bastante. Creo que no necesito tanto, excepto que ya revolví estos, no sé. Bueno, entonces les voy a mostrar una secuencia de movimientos y vamos a ver qué hace. ¿Qué hizo? Ignoren por un momento las aristas. Hay 2 aristas que se intercambiaron, la azul y la naranja, el resto de las aristas está en su lugar. Me interesa ahorita las esquinas. ¿Qué pasó con las esquinas? Todas están en su lugar, excepto la de acá y la opuesta. Esas fueron intercambiadas. Entonces ese es el equivalente, bueno, ese es el equivalente concreto de nuestras transposiciones
A, cualquier otra letra. A es el buffer, yo sé cómo intercambiarlo con cualquier otra cosa. A ver, déjenme, entonces tengo una forma de intercambiar esta y esta. Bueno, pero si tengo una forma de ¿qué pasa si en vez de esta es la primera? ¿Qué pasa si en vez de esta con esta la quiero intercambiar tal vez con esta otra? Bueno, pues hago el movimiento previo y ya esta otra queda en la posición de la que sé cómo intercambiar y después hago mi movimiento. Y después deshago el movimiento previo que hice en un inicio para que esta se regrese y ya está. En vez de intercambiar esta con esta, intercambié esta con esta otra. Y entonces pues esa es la base del método, digamos que sería como de principiantes para resolver el cubo a ciegas. Yo tengo una pieza, se llama buffer. Bueno, realmente hay que hacerlo dos veces, una para las esquinas y otra para las aristas, pero digamos la versión simplificada es, tengo una pieza que se llama buffer, sé cómo intercambiar esa con cualquier otra, y entonces una vez que memoricé cómo debería ir cada pieza, dónde está desacomodada, dónde debería ir, pues las voy intercambiando una por una, ¿no? Ese método se llama Old-Pohman, no lo traduje porque, bueno, es que en inglés es Old-Pohman Method, y nunca me ha quedado claro si el adjetivo old modifica a Pohman o a method. O sea, no sé si la traducción correcta sería el viejo método de Pohman o el método del viejo Pohman, ¿no? Sin embargo, no se ve viejo, pero bueno, esa creo que es una foto vieja, a lo mejor ya está viejo. Bueno, Stefan Pohman, por cierto, si aprenden, si se meten algún día en esto de los cubos, ese nombre va a sonar muchas veces porque aparte de resolver el cubo a ciegas, bueno, en muchas de las otras categorías y en muchos cubos distintos él desarrolló cosas, ¿no? Entonces hay varias cosas por ahí con su nombre. Bueno, pero entonces ya, para los últimos minutos les voy a decir cómo, esto les dije es más o menos el método de principiantes, cuando uno apenas está aprendiendo a resolver el cubo así. ¿Cómo le hace uno para hacer más rápido? Bueno, pues tiene uno que tener mayor versatilidad de movimientos. Entonces, ahí entra una cosa que se llama, bueno, un conjugado es una expresión así, hago una permutación, luego hago otra y luego regreso a la primera. Eso no lo voy a hablar mucho, pero es lo que hice ahorita. Cambio de lugar dos piezas, hago algo que sé cómo intercambia y deshago, ¿no? Y de esa forma empiezo a generar más maneras de intercambiar cosas. Y bueno, un conmutador es una cosa así, eso es, bueno, es un término técnico, así se llaman, incluso en álgebra abstracta. Simplemente es, hago un movimiento, luego otro, luego deshago el primero y luego deshago el segundo. Si estos fueran números, pues esto daría lo mismo que no hacer nada. Se cancelaría con y se cancelaría con el otro y me quedaría nada. Pero lo importante es que aquí, como esto no es conmutativo, pues no puedo cambiar de lugar estos dos para que todo se cancele. En general, hacer un conmutador de este estilo, pues me va a dejar algo que no es la identidad, no es lo mismo que no haber hecho nada. Y bueno, les voy a poner un ejemplito de conmutador. Ahí tengo dos permutaciones, sigma y tau, creo que son las mismas de varias diapositivas atrás. Y acá está el conmutador, ¿no? Entonces, no sé si, bueno, a ver, vamos a ver si logro seguir la traza de una pieza, de alguno de mis símbolos, la A, por ejemplo. Entonces, primero hago sigma, A va a dar hasta acá, a la cuarta posición. Luego hago tau, tau agarra lo que está en la cuarta posición y lo manda para la última posición. Y luego tengo que hacer sigma, pero su inversa, o sea, deshacer lo que hacía sigma. O sea que en vez de mirar arriba tengo que mirar abajo. ¿Qué quedó en la última posición? ¿Y dónde estaba antes de aplicar sigma? Bueno, en este caso se quedó quieto. Y luego tau inversa, entonces ahora tengo que buscar esta G, pero igual, en la fila no de arriba, sino en la de abajo. ¿Y a dónde fue a parar? Pues hasta acá. Y creo que entonces, efectivamente, como dije, ¿no? Creo que agarré la D. Y globalmente, después de hacer todos los movimientos, acaba en la última posición, entonces acá está, ¿no? Y bueno, como pueden ver, pues efectivamente, este reacomodo sí reacomoda cosas.
no las deja quietas porque pues no se pueden cancelar aquí en la expresión algebraica, porque pues aquí hay que tener cuidado con el orden. Bueno, lo que hice aquí fue nada más resaltar las cosas que sí se mueven, ¿no? Aquí en sigma, estas 4 letras no se movieron para nada, el reacomodo solo involucra estas 3. En tau estas 3 letras no se mueven para nada, el reacomodo solo involucra estas 4, entonces las señalé para que las veamos más claramente. Y si se dan cuenta, lo que se mueve o lo que sigma mueve, ese por cierto no estoy hablando coloquialmente, el término técnico es que una permutación mueve algo o lo deja fijo. Entonces noten que la intersección entre lo que mueve sigma y lo que mueve tau es nada más una sola letra, que es la D, ¿no? Es la única cosa que está en común. Y cuando eso pasa, el conmutador hace muy poquito. La cosa que proviene de acá, pues después tau sí la va a mover y van a pasar otras cosas. La cosa que va a dar acá, después tau la mueve, pero solo son 3 cosas, ¿no? La cosa que viene atrás de esta letra acá y la que viene adelante de esta letra acá. Todo lo demás, a lo mejor sigma lo mueve a algún lado, pero como después tau lo deja quieto, se queda quieto, y después sigma a la -1 pues lo regresa donde estaba originalmente. Entonces el efecto global en casi todas mis letras es que se van a quedar quietas y solo va a haber 3 que se mueven, permutándose cíclicamente. Entonces ese es el... Déjenme mostrarles un ejemplito. Este no fue el ejemplito, esto nada más fue regresar el cubo a como estaba. Pero a ver, fíjense, entonces, movimiento 1 va a ser nada más mover la capa de arriba. Movimiento 1. Lo único que se mueve son las piezas de hasta arriba, lo demás se queda quieto. Movimiento 2, voy a hacer una secuencia de 3, así. Lo deshago. Secuencia de 3, 1, 2, 3. ¿Qué se movió? Pues se movió esta columna y se movieron algunas cosas abajo, pero en la capa de arriba, que es lo que el otro movimiento movía, pues lo único que tienen en común es esta esquinita. Entonces esos 2 movimientos están como estos 2. Si yo hago uno, después el otro, deshago el primero y deshago el segundo, solo se van a mover 3 piezas. Déjenme mostrarles. Entonces, 1, y el otro es la secuencia de 3. 2, deshago el primero, si el primero moví la capa hacia acá, pues la muevo al revés, y deshago la secuencia de 3. Y lo que me queda es todo perfectamente acomodado, excepto 3 piececitas que se permutaron cíclicamente. ¿Qué es lo que quiero hacer? Ah, bueno, ¿y eso por qué me sirve? Pues porque además de que toda permutación se descompone en transposiciones, bueno, pues toda permutación par, y es un hecho que en el cubo toda permutación es par. Si vinieron aquí hace un año se los enseñé, y si no, pues ténganme fe. Pero entonces toda permutación par se puede escribir como puros 3 ciclos. Entonces eso es una manera más eficiente, porque en vez de hacer transposiciones una por una y por así decirlo colocar cada pieza en su lugar una por una, ya lo estoy haciendo de 2 en 2. Mismo ejemplo de hace rato, era un ciclo de 4 cosas, un 4 ciclo y una transposición, y así es como se puede escribir. Bueno, ya no voy a checar que sí da, pero sí da. Queda como bueno, se llaman triciclos, son 3 guioncitos ciclos, pero cuando uno lo lee uno dice triciclo. Y además pues no son cualesquiera triciclos, son triciclos que igual siempre tienen en común una pieza que es nuestro buffer. Entonces básicamente la idea es yo conozco mi buffer y yo sé cómo hacer cualquier ciclo que tenga ese y otras 2 piezas. Pero no exactamente, cuando uno no está apenas aprendiendo a hacer las cosas con triciclos, es útil hacerlo de esta forma. Que todos los 3 ciclos tengan en común 2 piezas, una se llama buffer, la otra helper, y bueno, de esa forma descomponer mi permutación, y entonces pues típicamente de todos modos la ventaja es que en muchos menos movimientos uno puede hacer este intercambio de 3. Ustedes lo vieron aquí, yo lo hice y son 8 movimientos, mientras que la otra que les mostré que
permutaba 2, son como 14 o algo así. Entonces esa es la base del método Orozco. De nuevo, estamos en una época turbulenta. El Trump quiere poner aranceles por todos lados, hay que consumir nacional. Gabriel Orozco es mexicano y de hecho hace varios años, como 10, él tuvo el récord mundial en resolver el cubo a ciegas. Y pues su método justamente es descomponer todo en triciclos, ¿no? Y es un método, bueno, mundialmente reconocido. De hecho, el segundo video que les mostré de Cheggins, el niño australiano, tiene también él un video donde explica cómo aprendió a resolver el cubo, así toda la etapa desde cero, practicó hasta que llegó a su récord mundial. Y él dice que cuando empezó a aprender, pues empezó con el método Orozco. Bueno, ok, entonces ya nada más para terminar, el método que usan actualmente los mejores en estas categorías se llama Freestyle y básicamente es simplemente Orozco más. Lo único que sucede es que hay que memorizar más cosas porque, déjenme regreso, porque en vez de tener puros triciclos que involucren buffer y helper, pues te memorizas muchos más triciclos, nada más buffer más cualesquiera dos. Pero entonces, si recuerdan su combinatoria, pues hay que memorizar más cosas, porque aquí son 2 letras más una tercera y el cubo tiene algo así como, ¿cuántas tiene? A ver, son 8 abajo, 8 y 8 por 3, 24, menos 4 centros, 20 piezas. Se me olvida. Ok, 20 piezas. Entonces, en el método Orozco, pues nada más hay que aprendernos. Bueno, otra cosa con los conmutadores es que es muy fácil hacer la inversa. Entonces, realmente si te sabes te sabes también el otro con B, A. Y entonces nada más hay que aprenderse pues como 20 algoritmos, 20 secuencias de movimientos, una para cada buffer helper y otra tercera pieza. Mientras que en Freestyle pues ya necesitas buffer más cualquier par de piezas. Y si son 20 piezas, pues hay como 400 parejas de ellas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que los mejores del mundo han hecho y pues básicamente en eso se basan. Entonces, una vez que memorizan el cubo, lo resuelven pues de 2 en 2, ¿no? Resuelven piezas de 2 en 2, las mandan a su lugar mediante el uso de estos triciclos. Y bueno, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias y cualquier pregunta es bienvenida. Son tan amables de levantar la mano quien guste hacer alguna pregunta para que le acerquen el micrófono, por favor. Pregunten. Está disponible nuestro doctor por este momento para contestar. Gracias. Bueno, yo no sé de cubo Rubik, pero he visto también que hay, no cubos, pero pirámides. Y quería preguntar si tienen un método parecido de resolución. Las pirámides, bueno, sí, no. La pirámide hay varias, la más común es el Pyraminx, que también es una categoría oficial en estas competencias. Y hay otras como más grandes, ¿no? El método suele ser distinto, suele ser más sencillo, pero tiene en común mucho con el que les mostré. Estamos hablando de con los ojos abiertos, ¿no? Tiene un método muy parecido al que les mostré para el otro cubo. Resuelve uno primero una parte, en el método más usado es primero una especie de V, toda una capa menos una pieza, y después hay maneras de acomodar el resto. Para hacerlo a ciegas, esto no está tan desarrollado porque pues al no ser una categoría oficial de competencia, pues mucha gente no tiene incentivo para tratar de averiguar cómo hacerse mejor. Sin embargo, Orozco, creo que últimamente ha tenido mucho tiempo de ocio y ha más o menos desarrollado algo análogo a su método para otros cubos. Esto incluye el Pyraminx, el S-Cube, creo que estaba trabajando en Megaminx, y bueno, no sé hasta dónde ha llegado, pero más o menos creo que sí ha estado yendo cubo por cubo y viendo cómo hacer un método análogo. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, les pido un aplauso para el doctor. Bueno, creo que hay otra. Bueno, y aprovechando antes de que se me olvide, Alejandro también nos hizo el favor de organizar una pequeña competencia amistosa que va a empezar ahorita, creo que a las 10.
por si les interesó, si quieren ver más, si quieren, va a haber categoría normal, a ciegas y a una mano. Bueno, va a estar chiquito, pero como exhibición va a estar bonito si se quieren dar una vuelta en el transcurso de la mañana. Ahora sí, la pregunta. Dicho que hay métodos o que se está trabajando en métodos para otros cubos, para cubos más grandes existe el análogo de Freestyle, de Orozco o de algo parecido para 4x4. Como para 4x4 y eso. Pues tengo entendido que sí, yo no sé hacer el 4x4 a ciegas, pero entiendo que, o sea, la única diferencia es acomodar los subcentros y creo que eso también lo hacen con conmutadores. O sea, de hecho, creo que recomiendan, no hay como tal un método principiante, se recomienda saber Orozco primero en 3x3 antes de brincar a 4 y 5x5 hasta donde yo sé. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me voy a permitir entregar un reconocimiento a través de una constancia al doctor. La puedo, si es tan amable. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Cómputo, otorga la presente constancia al doctor David José Fernández Bretón por haber impartido la conferencia Cubismo a ciegas, descomponiendo permutaciones, dentro de la 5ª edición del Día Internacional de las Matemáticas del ESCOM. Muchas felicidades, profesor, y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a toda su presencia. Ya comentaron que hay un siguiente evento, es a las 10 de la mañana. Por ahora la salida va a ser por la lateral.